instalando pad térmico o almohadilla térmica a una laptop de alto rendimiento, como es una Gigabyte, una gaming. Míralo aquí en este mundo informático de Kaizen System. Bueno, mira, aquí tenemos esta laptop, la cual el cliente nos trae diciendo que se le está yendo el video, pero la computadora sigue encendida, sigue funcionando, pero no sale nada en la pantalla. En momentos, tal vez en unas 2 horas de trabajo, se le va el video y ya no puede ver nada. Aquí puede surgir muchas cosas, ¿sí? Puede ser procesador, puede ser chip de video, puede ser la mainboard misma, puede ser la pantalla. Pero al momento de revisar, ¿sí?, esta laptop, me encuentro con la novedad. Bueno, aquí yo ya me adelanté, ya le hice un poco de mantenimiento, pero les pongo una foto aquí para que vean cómo estuvo. Esto que ven aquí es el chip de video, esas son las memorias. Mira cómo estaba, mira cómo está ese pad térmico, hecho chicle ahí. Y la pasta térmica, mira, el procesador también está seca. Yo aquí ya le hice una limpieza, ¿sí? Ya me adelanté con eso, pero mira, acá todavía no le limpio. Y mira cómo está el disipador. Mira esa pasta térmica, está seca. Y mira cómo están los pads térmicos. Eso ya no vale. Entonces eso toca cambiar. Entonces ahí está la causa, ¿sí? El chip de video, como les había dicho, esto de aquí, con sus memorias, estaba recalentándose y por la cual se va el video. Es muy preocupante, sí, porque si esto se daña es complicado, ya tiene que cambiar de mainboard o más bien ya comprarse otra laptop. Entonces hay que cuidar esto, ¿sí? No hay que permitir que pase estas cosas. Cada 6 meses usted tiene que hacerle este mantenimiento. Mira cómo están también las ventilaciones, están tapadas. Entonces eso estaba recalentando, mira el ventilador, lleno de polvo. Entonces todo esto afecta a la computadora, hace que se recaliente. Y si el chip de video se recalienta, obviamente se va a ir el video. Entonces lo que vamos a hacer aquí es poner el pad térmico, ¿sí? Vamos a hacerle una limpieza total a todo esto y le ponemos el pad térmico a las memorias. Esos chips que ven ahí es la memoria de la tarjeta de video. Toda esa partecita que ven, ¿sí? Bueno, entonces manos a la obra. Vamos a hacerle el mantenimiento. Vamos a conseguir el pad térmico, porque no es fácil conseguir un pad térmico también en estos tiempos, es complicado. Y si van a conseguir pad térmico, traten de conseguir de buena calidad, no de baja calidad. Yo en lo general utilizo siempre pad térmico de buena calidad. Bueno, mira, aquí ya traje el pad térmico, sí, mira cuál traje yo. Esta marca Arctic, no es que le esté haciendo propaganda, no, porque yo no recibo ningún dólar de esto, pero esta marca es muy buena, se viene con sus componentes que protegen bastante y disipan mejor el calor que las baratas, sí. Obviamente este no es un pad térmico barato. Los que saben ya de esto me han de dar la razón, ¿no? Pero hay otros pad térmicos que son baratos, que se encuentran, pero no recomiendo, por si acaso, no recomiendo. Muy bien, este es el pad térmico, que vienen así nomás, en estos pedacitos. Entonces esto es lo que vamos a poner en nuestras memorias para que disipen el calor, ¿sí? No se recaliente mucho, y eso es lo que vamos a poner aquí en cada uno de los chips de la memoria. Y eso, vamos a recortarlos. Mira, aquí ya recorté el pad térmico para que calce en cada uno de los chips de memoria. Y vamos a ponerlos, ¿ya? Vamos a ponerlos con mucho cuidado, ¿sí? Porque el pad térmico es igual, sigue siendo como una pastita, pero plástica, que si le manipulas mal puedes dañarla también. Y te va a salir más caro tu trabajo, ¿sí? Se vienen con un plastiquito que se le saca, mira, despacio. No tengo uñas, pero bueno, se trata de hacer lo posible ahí, hacerlo con mucha delicadeza, ¿no? Mira, ya le puse ahí. Y lo mismo vamos a hacer con todos los pad térmicos que recorté. Vamos a acelerar un poquito el video para que no se haga muy cansón esta parte, porque ya se explica una vez, ya es suficiente para que entiendan cómo hacer las demás cosas. Mira, aquí me faltó uno, pero no importa, no importa. Ya está. El que faltaba. Lo vamos a poner. Con mucho cuidado le sacamos estos plastiquitos. Y listo. Ahí está puesto.
Ahora lo que nos faltaría de una vez sería poner la pasta térmica, ¿no? Vamos a ponerla. Ya habíamos visto en otros videos cómo se instala una pasta térmica. Bueno, aquí voy a acelerar un poquito el video para que no sea muy cansón esto de estar poniendo pasta térmica en cada video. Pero bueno, ya miren cómo se va poniendo. Vale la pena recalcar, ¿no? Para que vean cómo, para los que están viendo este video, ¿no? Listo, mira, ahí se pone al ras. Y esto sería ya todo. Ahora vamos sacando los plastiquitos que están encima de los pads térmicos, asimismo con mucho cuidado. Como les digo, si se puede estropear estos pads térmicos si los manipulan de mala forma, ¿no? Con mucho cuidado, ¿no? Voy a acelerar un poquito aquí el video, porque es lo mismo que se hace en el primero y se hace en todos. Listo, ya estaría ahí listo. Entonces vamos a poner el disipador ahora, ¿sí? Tienen que armar tal cual como sacaron, porque si ponen al revés las cosas les va a tocar desarmar todo y otra vez más trabajo. Pero bueno, eso es parte del aprendizaje también, ¿sí? Atornillemos el disipador. Ya, que vaya quedando ahí ajustado, todo bien como debe de ser. Listo. Vamos a poner ahora el ventilador. De la misma forma lo atornillamos. Aceleremos un poquito esto de la atornillada. Que eso no es ciencia, ¿no? Es atornillar, ¿quién no sabe? Conectamos. Esto sí, conecten el ventilador. No se vayan a olvidar de conectar el ventilador siempre que hagan estos mantenimientos. ¿Dónde se olvidan? Ay, Dios mío. Bueno. Conectamos también la batería. Siempre trabajen con la batería desconectada o le saquen, no se olviden de eso, muy importante. Y listo, por el momento ya estaría todo listo, ¿no? Vamos a ver que se prenda, sería lo principal, ¿no? Que se prenda. Una vez que se encienda, pues ya después sería simplemente de revisar las temperaturas. Como vemos aquí todo está funcionando, todo funciona, su pad térmico está ahí bien colocado. Y hasta ahí ya tendríamos todo, ¿ya? Veamos si ya se encendió, sí, ya estamos en Windows, sí. Entonces vamos a proceder entonces a cerrarlo, ¿no? Vamos a apagar todo. Como ven aquí ya está cerrado, ya está puesto la base plástica. Y vamos a hacer las pruebas de temperatura ahora. Sí, vamos a encenderle. Como este tiene un disco sólido, es rapidísimo funciona este. Y bueno, aquí vamos a medir la temperatura, ¿no? Vamos a ver cómo está funcionando el procesador. Aquí ya se abrió y como pueden ver la temperatura está 49, se sube, está en lo normal, ¿no? Y esto puede bajar ya con el funcionamiento o puede subir también con los programas que use. Y bueno, eso sería todo lo que les puedo mostrar en este video de cómo instalar. Tomen en cuenta que solo es cómo instalar el pad térmico, ¿sí? En muchas computadoras, especialmente en estas computadoras que son gaming, vienen con pad térmico. Y bueno, a la fecha que yo sube este video, pues debe ser 23 de diciembre. Y de mi parte, desearles a todos ustedes que tengan una feliz Navidad, que pasen con sus familias y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Y nos estaremos viendo en otro video. Hasta la próxima.